Buenos días, hermanos. Vamos a aprovechar la postura, inclinamos nuestros rostros y pedimos la bendición al Señor. Padre amado, damos gracias por estar en tu casa y gracias, Señor, por poder tener este tiempo de comunión. Gracias por el amor fraternal no fingido que tú pones en nuestros corazones y que podemos, Señor, compartir. Y gracias sobre todo, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Padre, por la manera como te manifiesta a través de la adoración, a través de tu palabra, Señor, a través, Señor, de los testimonios. Mira, Padre, que estamos en la antesala de celebrar el bautismo de estos 6 hermanos la semana que viene, Señor. Y rogamos desde ya, Señor, que tú le des a cada uno de ellos, Padre, convicciones firmes, decisiones finales, Señor, totales, compromisos, Señor, a fin de que no solamente sea un testimonio de un día a través del bautismo, sino que sea una constante en sus vidas, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos presidas en este tiempo de exposición de la palabra, tomando mi mente, mis labios, Señor, mi corazón, y también el de mis hermanos, Señor, para plantar en ellos, Señor, la semilla que tú quieres. Lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, en el nombre de quien confiamos, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos estudiando Jeremías, estamos en el capítulo 2 y vamos a ver ahora los primeros 13 versículos del libro de Jeremías. 2 males es el título del sermón de esta mañana. Dice el versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Tienen el texto ya? El profeta Jeremías, capítulo 2. ¿Lo tienen? Pues vamos a hacer la lectura. Jeremías, capítulo 2, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda, clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? No dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros padres pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, el lamento del Señor es evidente en este pasaje y el profeta se hace vocero de lo que el Señor siente en su corazón como consecuencia de, vamos a llamarle la mala memoria, o la falta de gratitud del pueblo, que luego de haber sido extraído de la esclavitud de Egipto, haber sido llevado a través del desierto hasta la tierra prometida y finalmente haberse sentado
en esta tierra, pues sencillamente, prácticamente se olvidaron de Dios, lo echaron a un lado. Y los textos que hemos leído, el texto que hemos leído ahora concluye en una aseveración de parte del Señor cuando dice que 2 males ha hecho mi pueblo. Estos 2 males son los que vamos a analizar esta mañana. El primero de los males fue dejarle a Él, pero el segundo fue sencillamente que cavaron para sí cisternas que no eran capaces de retener el agua. Hay una sed natural en la naturaleza humana. El hombre, al contrario de los animales que fueron creados y permanecen tal cual, sin embargo, vive en una búsqueda incesante del ser humano. Es una sed que hay dentro del hombre y por eso el ingenio humano está siempre concibiendo a través de sus sentidos diferentes tipos de concepciones, vale la redundancia, ¿verdad? Valga la redundancia. Porque la mente nuestra es de una capacidad insondable absolutamente y siempre tiene una serie de ideas que se traducen a una serie de proyectos, una serie de realizaciones, pero también de una serie de teorías, de filosofías, de religiones, de ambiciones, de luchas. Y en el ámbito espiritual, sin lugar a duda, creamos inclusive religiones, creamos ídolos que ocupan el lugar que a Dios le corresponde, porque sin lugar a duda hay una sed de Dios en el alma de cada ser humano. El Señor lo dice de una manera muy clara en Eclesiastés capítulo 3, cuando dice: yo he visto el trabajo que ha dado Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hay un sentido de eternidad, de que hay algo que va mucho más allá, a pesar de que el hombre no alcanza nunca a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El sentido de eternidad que tiene el hombre se traduce en una sed que es insaciable, que no se puede calmar fácilmente, que no se puede saciar. O sea, el hombre siempre está buscando, y en el sentido espiritual siempre lo hace. Aún aquellos que niegan la existencia de Dios o que son capaces de transformarse en personas necias, pues aún en estas personas hay una búsqueda insaciable. Es que el Señor lo dice. Y por eso el salmista decía: mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Porque hay un espacio, un lugar en el corazón de un ser humano que solamente lo puede llenar el Señor. Pero el tema es el siguiente. Tenemos la tendencia a buscar sustitutos de Dios. Tenemos una tendencia a crear nuestra propia cisterna, nuestra propia fuente de refrigerio. Y el Señor dice: total, todas y cada una de ellas son cisternas rotas, incapaces de retener el agua que sacie la sed que los seres humanos tienen. El primero de los 2 males que cometió Israel es un mal que es muy frecuente a través de los tiempos en el pueblo de Dios. Y se aplica perfectamente bien a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo: dejar a Dios. Ustedes han oído muchas veces aquello de abandonar el primer amor, y el Señor se resiente en las Escrituras de ellos, porque abandonan su primer amor, y se lo echa en cara a una de las iglesias de que está en Apocalipsis. ¿Alguien puede apagarme ese abanico, por favor, que me tiene con las hojas que se me van inquieto? Gracias. Parece mentira, pero una tontería como esa hace que uno se le vaya la idea. Se me van las hojas, se me mueven las cosas, el abanico. Bien, estaba en el punto, ¿qué era lo que estaba diciendo? Me distraje, ¿verdad? Cómo el Señor le reclama a una de las iglesias de Asia Menor el hecho de que tenía una sola cosa en contra de ellos, era el hecho de que había dejado su primer amor. Y es algo que nos sucede muchas veces, y que le sucedió sin lugar a duda a la nación de Israel, y por eso el Señor dice que ese fue el primero de los 2 males que hicieron. Fíjense algunas expresiones acá. Por ejemplo, dice en el versículo 2: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. O sea, en el inicio de ese amorío, de ese matrimonio entre Dios y su pueblo. Y cada uno de nosotros ha experimentado ese primer amor en los años en los cuales nos convertimos y teníamos el deseo de seguir detrás del Señor Jesucristo y de servirle y consagrarnos a Él. Y ese primer amor nos recuerda siempre el tiempo de nuestro desposorio, de nuestro matrimonio con el Señor Jesucristo, cuando vinimos a ser parte de su novia, de su iglesia.
Pero a veces sucede esto, que de una manera gradual, pues vamos poquito a poco, vamos a llamar, alejándonos del Señor. Y nos convertimos en esposos infieles, por decirlo así. Pero hay ocasiones en las cuales no sucede de una manera gradual, sino que sencillamente es una decisión voluntaria. Y en el caso de la nación de Israel, el Señor le reclama aquí en el versículo 5, cuando le dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras su voluntad y se hicieron malos? Tomaron la decisión de buscar su propio camino y alejarse del Señor. No fue suficiente el Señor Jesucristo para calmar la sed espiritual que ellos tenían. Y sin lugar a duda que cuando esto sucede, es un acto de ingratitud. Una decisión, ¿verdad?, que manifiesta una ingratitud, y el Señor se lo evidencia aquí en el versículo 7, cuando le dice: os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis, ¿y qué le dice luego? Dice: y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. En vez de seguir fieles al Señor, ellos buscaron su propia forma de adorar, de adoración. Y lo que hicieron fue sencillamente contaminarse con aquellas naciones que debieron haber echado de delante de ellos e irse tras los ídolos de las naciones paganas, las cuales el Señor había mandado a repudiar y aniquilar. Sin lugar a duda, el primero de los males fue dejar a Dios. Y a veces nosotros, poquito a poco, a veces voluntariamente, a veces sin darnos cuenta, nos vamos alejando poquito a poco, vamos dejando al Señor a un lado en nuestras vidas. Vamos levantando nuestros propios ídolos, nuestras propias prioridades, ¿verdad? Y estas cosas vienen a ocupar el lugar que le corresponde al Señor en nuestra adoración, en nuestra devoción diaria, en nuestras vidas. Es triste, pero sucede. El pueblo de Dios echando a un lado a Dios. Muchas veces de lo que se trata es sencillamente de que seguimos a personas incorrectas, a guías espirituales incorrectos. Eso le sucedió al pueblo. Fíjense cómo le dice el Señor aquí en el versículo 8. Le dice: los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. O sea, aquellas personas que debían dirigir la adoración y el sacrificio, dice, no buscaron a Dios. Dice, los que tenían la ley, dice, no me conocieron. Menospreciaron las escrituras absolutamente. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de los ídolos, de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. Cuando se siguen malos líderes espirituales o malos guías espirituales, también se termina tarde o temprano abandonando al Señor, dejándole a Él. Y es un pecado de idolatría de lo que estamos hablando, es trocar la gloria de Dios. En el versículo 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque aquellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado, ha mudado su gloria por lo que no aprovecha. Cuando una cosa o alguna persona, cualquier asunto ocupa el lugar de Dios, eso se llama idolatría y es parte de la consecuencia del orgullo y la vanidad humana. En el versículo 5 dice: se alejaron de mí. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Se alejaron de mí. ¿Qué hicieron luego? Se fueron tras la vanidad, o sea, lo que no tiene sentido, lo vano. Dice, y consecuentemente ellos también se hicieron vanos. ¿Saben una cosa? Uno de los grandes peligros que hay en nuestras iglesias hoy día es que tanto en su adoración como en sus alabanzas, como en su predicación, se han vuelto vanas, vacías. La adoración es hueca, realmente no exalta los atributos de Dios, que es en lo que debe consistir la adoración y la alabanza. La predicación parte a veces de un versículo, pero termina siendo una exposición del pensamiento y el punto de vista del predicador, y no se ata a lo que la Escritura dice sola y estrictamente. Tenemos ideas mejores, y lo importante es llegar y alar a las personas. Y todas estas cosas
la falta de una dirección correcta, la falta de profetas, de sacerdotes y de pastores que sean fieles al Señor y que no se dejen ellos mismos arrastrar tras los vales. Que confronten realmente la herejía. Es lo que hace que muchas personas que son sus seguidores, pues sencillamente terminen conduciéndose igual que ellos. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. El primero de ellos. Se fueron tras la vanidad, se convirtieron en vanos. Y el Señor se duele de eso. Dice, ¿qué pasa? Es que no se acuerdan del tiempo del desposorio, del primer amor, el tiempo en el cual seguíamos en pos del Señor y Él abría camino delante de nosotros y nuestras vidas estaban consagradas a Él y nos llevaba a la tierra prometida, donde no faltaría nada de sus promesas. Pero los años han pasado y mi pueblo se ha ido desviando. Me dejaron. Lo que pasó fue simplemente que me dejaron. Hoy día, después de tantos años de convertido o convertida a nuestro Señor Jesucristo, de haber recibido a Cristo en tu corazón, ¿cuál es el lugar que ocupa Él en tu vida cotidiana, en tu día a día, en tu caminar a través de este desierto en el cual nosotros estamos viviendo, hasta que lleguemos a la tierra prometida? El primer gran mal que cometió la nación de Israel fue, ¿cuál? Dejar a Dios. Y muchas veces nosotros, aún profesando ser cristianos, dejamos a Cristo. Lo metemos en la gaveta, en la mesita de noche, como decía aquella canción, ¿verdad? Y ahí se queda. El domingo tal vez la sacamos, la traemos aquí, y luego lo volvemos y lo metemos allá, en la mesita de noche. Pero ese fue el primero de los 2 males. El segundo trajo consecuencias irreversibles sobre el pueblo del Señor, sobre el pueblo de Israel. Cuando dice 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y ¿qué hicieron luego? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Evidentemente, cuando uno cava una cisterna rota es como si se hiciera un traje a la medida, algo que vaya a ser la referencia o la consecuencia del fruto y del orgullo humano. El dejar a Dios trae consecuencias, pero siempre va a hacer que la persona busque un sustituto. Y ese es el segundo problema y el segundo mal. Por causa de ese vacío que tiene el ser humano dentro de sí, que solamente puede ocupar Dios. Y esa necesidad que tenemos nosotros de Dios, esa sed de Dios que tiene nuestra alma. Y cuando no tenemos una comunión íntima con el Señor, pues lo que vamos a hacer es poco a poco irlo sustituyendo por cosas que ocupen su lugar, por ídolos. Y terminaremos sencillamente creando nuestra propia filosofía religiosa. Nuestro traje hecho a la medida, el cual comprende el botón del domingo en la mañana, o el cuello, o la manga de una lectura breve, o un cántico, o un bendito sea Dios, o un aleluya. Yo no sé si me voy a comunicar bien hoy, porque yo lo que tengo son muchos pensamientos en la mente. Y el bosquejo que tengo realmente no me interesa mucho seguirlo. En Romanos capítulo 1, vayan conmigo allá, al versículo 18 de Romanos capítulo 1. Y ustedes van a ver la consecuencia que se repite una vez y otra vez de echar a un lado a Dios. Romanos capítulo 1. Por favor, muevan sus Biblias. Y así tal vez lo dejo ir temprano. Romanos capítulo 1. Cuando en el versículo 18 comienza a decir que la ira de Dios se manifiesta o se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dicen cuál fue el problema. Dice el versículo 21 que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia,
es la historia de la humanidad, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y ídolos, ¿no? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, etcétera, etcétera. Pero fíjense que una vez y otra vez repite, versículo 26, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26, dice, por esto Dios, ¿qué dice? Los entregó. Y en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dos males hizo mi pueblo. El primero de ellos, ¿cuál fue? Dejar a Dios, no tener en cuenta a Dios, echarlo a un lado. Tomaron la decisión y finalmente terminaron andando por sus propios caminos, siguiendo directrices de personas que realmente no eran personas piadosas y trocando la gloria de Dios por actos de idolatría, por la adoración de ídolos. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez se habla sobre esto. Romanos capítulo 1, el versículo 28 hace este énfasis, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, etcétera, 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 etcétera. Hermanos, hay muchas cisternas rotas, muchas cisternas rotas. Y cuando viene el momento en que tenemos sed, y que esta sed del Señor, pues prácticamente nos produce una ansiedad total. Si la cisterna es rota y no tiene agua, lamentablemente, no vamos a poder ser saciados. A veces sufrimos la pérdida de un ser querido y entonces queremos buscar de Dios. Y queremos abrevar de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios y de la consolación del Señor. A veces estamos pasando por una enfermedad, tal vez una enfermedad grave, nosotros, alguien que amamos. Entonces en ese momento nos sentimos ansiosos, sedientos de la gracia, de la misericordia del Señor. A veces son situaciones de peligro en las que nos encontramos. El peligro se cierne sobre nuestra cabeza, sobre los que amamos también. O a veces sencillamente es una situación que nos apena terriblemente y nos sentimos acongojados, agobiados. En todas esas situaciones, como le sucedía a Jeremías. Jeremías sabía el juicio que venía sobre el pueblo y se sentía tan agobiado, tan triste, que dice que sus lágrimas eran constantes de día y de noche. No cesaba de llorar cuando pensaba en lo que le vendría a la hija de su pueblo, a Jerusalén. A veces sencillamente pasamos por frustraciones y esto nos lleva a una desesperación. Hay personas que terminan inclusive cometiendo actos de suicidio por esa desesperación. Y hay muchas ocasiones diferentes en las cuales nosotros tenemos una sed enorme de Dios, sobre todo cuando caemos en cuenta de que el pecado nos va a llevar a la condenación y al infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde solo hay lloro y crujir de dientes. En esos momentos tenemos una necesidad de Dios enorme, pero si lo que hemos hecho es construir una cisterna propia, a nuestra medida, como nos acomoda, como nos gusta, incapaz de retener agua, no va a haber manera posible de que podamos tener la saciedad y calmar la sed que en el momento nos abarque. Hermanos, el salmista decía, mi alma tiene sed, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42, versículos 1 y 2. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No era una sed cualquiera, era una sed de Dios, la que tenía el salmista. Pero si la cisterna está rota, si es una cisterna hecha por nosotros mismos,
si nos hemos alejado de Dios, si cometimos el primer mal de dejar a Dios a un lado, sacarlo de la ecuación, no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, crear nuestro propio estamento en el cual nos erigimos y decir yo pienso de tal manera y yo creo tal cosa, echamos a un lado la palabra de Dios, el consejo de Dios y nos llevamos tras las promesas de los falsos sacerdotes, profetas, etcétera, etcétera. Falsos pastores, falsos maestros. Pues no vamos a encontrar de ninguna manera el agua y la saciedad que necesitamos. Hermanos, 2 males ha hecho mi pueblo. Hay una serie de cisternas rotas que nosotros tendemos a construir. Y voy a mencionar algunas porque las tengo aquí listadas. El primero es la cisterna del hedonismo. ¿Qué significa hedonismo? Vivir para el placer. Vivir para el placer, básicamente. Satisfacer nuestras vidas por medio del placer. Señores, eso es lo que se vende en la calle, eso es lo que se vende por las redes sociales. Y eso es en lo que viven muchas personas que profesan ser cristianos, en ver cómo vamos a disfrutar. Cómo vamos a disfrutar la vida. Porque de eso es que se trata. La vida es una, hay que gozarla, hay que disfrutarla y es corta además. Así que no lo dejes para mañana, hazlo ahora. Y esta es una cisterna rota. En el momento de la prueba, en el momento de la sed, en el momento del peligro, de la enfermedad, de la pena, de la soledad, de la frustración, en el momento en que el pecado nos asedie, en ese momento no nos va a servir de nada el habernos dado un baño de placeres. Otra cisterna rota son las riquezas. De nada nos sirve tener mucho dinero, dedicar nuestra vida a trabajar, a producir, a poseer, porque a la hora de la verdad, nada hemos traído a este mundo y sin nada vamos a partir de él. Y cuando viene el momento de la prueba, no es cierto que nuestra salud depende del seguro médico que tenemos, ni de las facilidades sanitarias a las cuales acudimos. No es cierto. Depende de la soberanía divina. Pero ¿cómo acudimos al Señor cuando realmente lo tenemos a un lado? Nos hemos olvidado del amor, del desposorio. No lo tenemos en cuenta en nuestra cotidianidad. Otra cisterna rota es el poder. ¿Cuántas personas viven en base a el orgullo que les sustenta por las posiciones de autoridad o de poder que han adquirido o han logrado? Tampoco sirve de nada. Ni la milicia, ni la política, como la fama y el reconocimiento por igual. Tener el aplauso de los hombres. ¿Y cuántas personas viven simplemente para buscar la aprobación de los demás? Y están dispuestos a cualquier sacrificio. Pero vamos a algo más sencillo, el afecto humano. El Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Aún esto se convierte en una cisterna rota. El afecto, el amor de personas que sinceramente están contigo y que te aman. A la hora de la verdad, cuando solamente Dios puede saciar tu necesidad, aún el afecto humano se convierte en una cisterna rota, y el punto de vista filosófico que tú tengas de la vida también no sirve absolutamente de nada. Por eso la palabra nos exhorta a tener mucho cuidado de no ser engañados por filosofías y huecas sutilezas, que son asuntos de hombres y que no son según Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el hedonismo, las riquezas, el poder, la fama, el afecto humano, las filosofías, el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, la tecnología hoy día
Y también los cultos y las religiones se constituyen en cisternas rotas que no son capaces de retener agua, sobre todo el agua que puede saciar nuestras almas, y que solamente podemos abrevarla en la fuente de agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y que en el momento de la verdad, si nos hemos alejado de Dios, y si lo que hemos hecho es edificar o construir una cisterna a nuestra medida, que nos acomode, como nos guste, en base a nuestros criterios, nuestras prioridades, pues sencillamente no vamos a encontrar cómo saciar esa necesidad. Todas estas cisternas rotas no retienen agua. Yo no sé si tú, como el salmista, has sentido esa sed espiritual que él sentía. Mi alma, él dice, es del alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Estaba ansioso de estar junto con el Señor, porque tenía una sed espiritual que solamente Jesucristo puede saciar. En el versículo 13, eso es lo que dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ustedes recuerdan el pasaje de, no les voy a hacer que los busque, porque yo sé que ustedes lo recuerdan, de cuando el Señor Jesucristo se quedó a solas en Samaria y se puso a conversar en el pozo con una samaritana. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Se recuerdan de ese diálogo en el cual él le dice, sí, tú supieras con quién tú estás hablando, dice, pedirías que fuera yo que te diera agua a ti? Y dice ella, bueno, pues dame de esa agua para que no tenga yo que volver aquí a sacarla. Y el Señor habla sobre esa agua. El Señor le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, le dice a la samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Va a ser saciado absolutamente, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Algo que no cesa de manar, de manar, de manar. Por algo el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solamente Cristo se constituye en esa fuente de agua viva, la cual el pueblo de Israel dejó. Y lo hizo entonces, y lo ha hecho ahora también. Pero es triste cuando los cristianos que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hemos experimentado un nuevo nacimiento espiritual, que pasamos por el gozo de la salvación, que lloramos arrepentidos nuestro pecado y que dimos gracias de todo corazón al Señor por haber venido a nuestras vidas, a nuestro alcance, a nuestra salvación, terminamos dejándolo a Él y cavando para nosotros cisternas rotas que no pueden retener la gracia del Señor en nuestras vidas. Que cuando nosotros nos vemos en apuro, no nos sirven para absolutamente nada. Nuestra fuente de saciedad tiene que ser necesariamente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y afianzarnos en su palabra y en sus promesas es lo único que puede traer paz, consuelo, alimento, fortaleza a nuestras vidas. Hermano, yo no sé si tú has cometido alguno de estos dos males, o alejarte de Dios o cavar tu propia cisterna, o tal vez los dos, o tal vez los dos. Pero si es así, tienes que hacer como hizo el apóstol Pedro. Recuérdense en aquella ocasión en que comenzaron a sacarle los pies al Señor Jesucristo, los que le estaban siguiendo. Y el Señor le dice, ¿os queréis acaso oír también vosotros? Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6:65. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es. Hay que volver atrás, hay que regresar a nuestro primer amor. En vez de permanecer separados del Señor, en vez de permanecernos confiados porque creemos tener agua en reserva para el momento de la sed espiritual, pues tenemos que simplemente acercarnos al Señor. Fíjense lo que dice Él en capítulo 7 de Juan. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Pero venga a mí. El que tenga sed, venga a mí. No vaya a su cisterna. No vaya a aquello que usted mismo ha creado, en lo cual ha establecido su patrón de vida. Vaya a aquel que le rescató de las tinieblas para llevarle a su luz admirable. La exhortación de Isaías es clara. Venid a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio. La gracia del Señor está asequible a cada uno de nosotros. Y si tenemos una sed espiritual, solamente Él puede saciarla. No cometamos el error que cometió Israel y que comete todavía hoy día. Ha confiado en su poderío, ha confiado en sus recursos, ha confiado en el ejército, en los sistemas de contraespionaje, en la protección, etcétera, 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 y todavía sigue confiando en eso. Y no en el Dios que los estableció, que los formó, que los creó, que los redimió, que los fortaleció y que es la única esperanza que tienen. Pero ellos tienen un velo, ellos no comprenden. Un velo que solamente Cristo puede quitarle. Cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, pero todavía no se han convertido a Cristo. Pero nosotros sí, nosotros somos cristianos. No podemos dejar a aquel que un día decidimos seguir, echarlo a un lado y cavar para nosotros nuestras propias cisternas, porque cuando viene el problema, cuando la sed se presente, cuando la crisis aparezca, cuando sencillamente estemos en un estado de desesperación, no vamos a encontrar saciedad en esos lugares. Amén. A veces uno predica y se baja del púlpito preguntándole al Señor, Señor, ¿comuniqué lo que tu palabra dice? Hoy es uno de esos días. 2 males ha hecho mi pueblo. El primero, ¿cuál fue? Dejarlo, echarlo a un lado. Y el segundo, ¿cuál fue? Tratar de proveerse de su propia fuente de saciedad. No cometamos esos errores. Amén. Amén. Oremos. Padre, permite que esa amonestación a la nación de Israel, a tu pueblo, Señor, pueda, Señor, calar dentro de nuestros corazones y nuestras mentes. Y si alguno de nosotros, Señor, te ha echado a un lado, se ha separado de ti, ha puesto otras prioridades, ha creado su propia cisterna, sus propios ídolos, Señor, se ha dejado seducir por cantos de sirena, por malas enseñanzas, por malas doctrinas, Señor. Pues, Señor, ten misericordia y permite que
podamos, Señor, retornar en pos de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fuente de agua viva. Y tú haces, Señor, que esos ríos de agua viva corran dentro de nosotros por medio de la fe en tu amado Señor, en nuestro amado Señor, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mira, Padre, que tal vez hay algunos aquí que ni siquiera han considerado el arrepentirse de su vida, de sus pecados y acudir a ti, pidiéndole a tu Hijo Jesús que derrame, Señor, su gracia, su misericordia y su perdón sobre sus almas. En esos casos, Señor, ni siquiera se trata de que te hayan dejado, Señor, porque se trata de que no han acudido a ti, Señor. Pero tal vez esta mañana, Señor, tal vez esta mañana tú permites que alguno, Señor, clame a ti, que tú tengas misericordia de su alma, que tú perdones sus pecados, que tú lo incluyas dentro de tu pueblo, Señor, y que tú sacies, Señor, esa sed que solamente tú puedes calmar en las almas nuestras. Bendícenos, Señor. Bendice tu iglesia. Bendice nuestras almas, bendice nuestras familias y ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en pos de ti con plena fidelidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, nos ponemos de pie para finalizar el culto, cantando a esa única fuente de agua viva, la única fuente que basta, Jesucristo.